Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio de Justicia Electoral a la semana. Estaremos platicando sobre las elecciones que se vienen 2020, 2021 y los grandes retos, así que acompáñenos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan Integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2019-2020 como herramientas que permiten planear, coordinar, dar seguimiento y llevar el control de las actividades de los comicios que se realizarán el 7 de junio de 2020 en Coahuila e Hidalgo. En las dos entidades en las que se elegirán 109 cargos, hay 4.9 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores y se podrían instalar 7.830 casillas. En Coahuila, donde el proceso electoral iniciará el 1 de enero del 2020, se renovará el Congreso local, por lo que se elegirá a 25 legisladores, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, mientras que en Hidalgo los comicios inician el 15 de diciembre y se elegirán a los representantes de 84 ayuntamientos. El calendario, que contempla 127 actividades para Coahuila y 129 para Hidalgo, define aquellas tareas que realizará el Instituto Nacional Electoral y las que llevarán a cabo los organismos públicos locales electorales de las dos entidades. En este programa se abordarán los desafíos y retos para las autoridades electorales en 2020 desde una perspectiva académica, con base a los resultados del pasado proceso electoral. Bueno, les quiero presentar al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Él es director del doctorado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la máxima casa de estudios, a quien saludo como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Un placer estar aquí con Muchas gracias. Un placer. Oye, pues los retos que se vienen en materia electoral. Tenemos elecciones en 2020, 2 estados de la República, van a ser elecciones locales. Muchas veces sabemos que en lo local pues no hay mucha tensión a nivel nacional, pero serán interesantes y luego se viene 2021. Si te parece, empezamos con el 2020, ¿no? Correcto, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos de frente? Tenemos elecciones locales en Coahuila, para lo que es la renovación de su Congreso local, y en el caso de Hidalgo, pues van por 84 ayuntamientos, ¿no? Para también renovar esos cargos. Entonces, me parece que en términos generales estamos viendo un año relativamente tranquilo. Sí. Pero yo diría relativamente por lo que hace a los que estamos, digamos, sustituyendo. Pero todos sabemos perfectamente que es un año en que pues, se van cocinando todas las cuestiones alusivas al siguiente año, que es precisamente la elección intermedia. Entonces, muchas veces he querido ver los diferentes procesos electorales locales como un grado de laboratorios, ¿no? Sí. Para ir viendo cómo se van perfilando las fuerzas electorales. Oye, aunque ahora es muy difícil basarse en lo que pasa en un estado, lo que pasa en otro, porque claro, los comportamientos de los ciudadanos y las elecciones han sido totalmente diferentes a lo que a lo mejor pudiera esperarse. Sí, claro, efectivamente eso iba yo, que aun y cuando se ha pretendido verlos así en ese sentido, lo cierto es que eres muy incierto, muy incierto. ¿Por qué? Porque, pues vaya, como tú lo dices con toda puntualidad, ¿no? O sea, el electorado tiene una visión completamente distinta en cada región, en cada espacio. No es lo mismo el elector del norte que el del centro, que el del sureste. Y cuando, a pesar de lo que vimos en 2018, esta fuerza avasalladora que manifestó Morena, pues yo no estaría tan optimista en algo que suceda con la misma historia, ¿no? Ahora, decías tú, cambian las cosas y también juega un papel muy importante el tema de los medios electrónicos, las redes sociales, que han sido muy activos y que han cambiado, de hecho, opiniones en lo que hemos visto, pues como se dice por ahí, ¿no? Las benditas redes sociales que apoyan o no apoyan. Sí, también, definitivamente es un juego del cual no podemos nosotros tomar en consideración, pues porque precisamente ha sido, digamos, esa posibilidad, esa vía donde el ciudadano de a pie que eventualmente no le interesaría tomar participación en eventos, en ponencias, a través de foros, pues encuentra un canal de comunicación y de publicidad precisamente a través de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que esto también es parte de los retos de lo que viene, porque la legislación electoral se ha ido hacia esa lógica, ¿no? De ir tratando de regular lo más posible todo lo inherente a estos procesos. El grave problema es cuál es el grado de control que puede haber a nivel de redes sociales
cuál es el grado de ética que podemos esperar del usuario de la red social. Sabemos perfectamente que en la red social es mucho más susceptible el hecho de, por ejemplo, de recurrir al anonimato. Sí. ¿No? Formamos un perfil falso y por ahí nos vamos comentando, diciendo, y llega un punto en que a lo mejor se genera un ambiente negativo en torno a la figura de algún candidato, de algún partido político, de algún personaje en general, y esto es un riesgo siempre. Entonces, me parece que forma parte también de los problemas que enfrenta una legislación electoral que constantemente ha sido cambiada. Estamos hablando de una tradición electoral ya firme desde 1990, ¿no? Casi 30 años, ¿no? Sí, pero seguimos también en una transformación permanente de ciertas cuestiones que hacen que se desfase la legislación electoral. Yo recuerdo mucho cuando en su momento, en 2008, se habló, por ejemplo, de la regulación ya más a fondo, más detallada del uso de los tiempos en radio y televisión, ¿no? Sí. Que era parte de lo que se buscaba, ¿no? Controlar un poquito cómo se manejaba esto, cómo en determinado momento la oferta electoral a veces dependía más de cómo se accedía a esos medios de difusión colectiva que más a lo que era el fondo, ¿no? De lo que ofrecía un partido político. Y resultó que esto hizo que proliferaran otros espacios de comunicación, otros espacios para permear hacia el electorado, y que lógicamente esto trajo ese famoso desfase del que te hablo en materia electoral, ¿no? En materia legislativa, de legislación. Oye, y hablando de legislación, se habla también de este tema de la reforma electoral. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves desde la academia todos estos planteamientos que se han hecho, estos cambios que pretenden también realizarse a nivel local, por ejemplo, con la desaparición de los OPLES, en fin, muchísimas cosas que se vienen? Bueno, mira, ya habrá que remontarnos un poquito hacia atrás, sí. No hacer tanta historia, pero sí hacia atrás. Sí. 2014, la reforma electoral que precisamente cambia de IFE a INE, que parece menor, una palabra, ¿no? Federal a nacional, y mucha gente así como que no le hace tanto ruido. Pero los que estamos dentro de este ambiente estamos clarísimos de que fue, al menos apreciado por varios de mis colegas y un servidor, un atentado al federalismo. ¿Por qué? Porque si se supone que como parte de las facultades que estaban con base en el 124 constitucional, reservadas a las entidades federativas y entre ellas organizar sus propias elecciones de lado a lado, en el momento que se hace nacional el Instituto Electoral, lo que se hace es precisamente meterse en la vida electoral de los estados. Y las famosas OPLES, o los órganos públicos locales electorales, que así los conocemos, pues realmente se han convertido en otro tipo, digamos, de instituciones, pero que están supeditadas al órgano federal, ahora nacional. Yo entendí la lógica de esa reforma en 2014, porque la lógica era restarle la influencia que podrían tener los gobernadores de los estados, sí, las fuerzas políticas estatales. Eso fue lo que se nos explicó, ¿no? En la conformación de esos órganos locales. Lo que nos habían dicho es, a ver, los señores gobernadores meten la mano todo el tiempo, ellos deciden, ellos son realmente los que están aquí pues señalando quiénes van o quiénes no. Hay que quitarles ese poder. Así es. ¿Desapareció ese poder? No, ese es el problema. Sin embargo, me parece que no se cumplió el objetivo. Me parece que sigue habiendo esta posibilidad de la manera de generar las influencias para esa conformación de los órganos. Pero a partir de eso también, yo diría, paralelamente al tema de esta conformación de los órganos electorales, vino el tema también tan importante que era, digamos, estuvo en el tintero electoral durante muchos años, yo diría que más de dos décadas, el tema de las candidaturas independientes. Sí. Que parecía que podría ser un espacio de participación ciudadana muy importante, eludiendo ese monopolio que tuvieron los partidos políticos por siempre. Muy independiente. Sí, claro, pero el problema fue que ni muy ni independientes, ¿no? Sí. Porque realmente lo que pasó es que al poner tantos candados legalmente hablando, pues hace prácticamente imposible la participación a nivel de candidaturas independientes, ¿no? Y no quiere decir que no pase, porque ya lo vimos, si hay quien ha podido hacerlo, pero vamos, a traspiés, ¿no? ¿Qué pasó con la presidencial? ¿Qué ha pasado? Porque habrá que preguntarnos también qué ha hecho el órgano electoral, qué ha hecho el órgano fuera de lo electoral, ¿no? Quien se ha percatado de que hay una serie de conductas ilícitas que ya nadie ha dicho más y que me parece que debería ser parte de la reforma, una reforma en cuanto a esa búsqueda de apoyos, que en ocasiones puede ser desbordado el apetito de participar y entonces ese candidato, ese aspirante a candidato independiente, mueve cielo, mar y tierra, busca la forma. Yo supe de casos que había gente que estaba dedicando a vender firmas, que vendían las firmas, vendían el apoyo, ¿no? Y en ese afán de cumplir... O quien se dice destinó incluso recursos, ¿no? Claro, claro. Y en ese afán de cumplir, ¿qué hicieron? Cayeron en conductas ilícitas. Y me parece que debe ser muy drástica la elección electoral. Te descubro una firma ilícita, no te doy registro. Y así evito el problema de que los que vienen atrás de ti
busquen la chapuza o la trampa, ¿no? Que piensen dos veces en realizar una situación de esta Y eso es lo que yo siempre he ¿no? dicho. Lo real es que la legislación electoral pues puede ser muy bonita, puede estar muy bien armada en muchos aspectos administrativos, judiciales, pero mientras no le demos más dientes a la legislación electoral, esto no va a funcionar, ¿no? Ahora, esto es un atentado, estamos hablando de candidaturas independientes, estamos hablando también de este tema de los organismos públicos locales electorales. Ahí, ¿cómo ves tú la situación? ¿Es un atentado en contra de las instituciones, en contra de su autonomía? ¿Debería de respetarse más esto? ¿Debería de repensarse este modelo? Mira, Lupita, si dijimos que somos federalistas, tenemos que actuar como federalistas. Ya digo, me parece que un problema en este país es la simulación. Y entonces, si vamos a hacer un centralismo, pues entonces cambiemos las reglas del juego y cambiemos la forma de Estado y seamos un Estado centralista. Pero estamos jugando a ser federalistas en lo que nos conviene y en lo que no, ya no. Y, por ejemplo, aquí podría venir a colación el tema de los superdelegados, todo ese tipo de cosas, esas superestructuras que se han creado, que son completamente ajenas a un sistema constitucional depurado e, insisto, federalista. Entonces, en el momento en que yo me meto en la vida electoral de los estados, estoy poniendo en riesgo el federalismo. Y definitivamente no es que pensemos en un nuevo federalismo, sino que estamos pensando en que la autoridad federal estaría metiéndose en temas que no le competen. Entonces, a mí me parece que no fue afortunada la reforma, me parece que tendríamos que regresar y devolverle a cada entidad federativa su potestad plena en esa conformación de sus aparatos electorales, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, ¿sí? Llámese institutos electorales, llámese tribunales electorales, ¿no? Y esto creo que daría mayor confianza a cada, digamos, electorado dentro de su entidad federativa, porque el hecho de que nosotros lleguemos a una serie de reglas en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que hizo eso fue poner una serie de reglas en las que estaban poniéndole el mantel completamente a la autoridad federal. Temas como la capacitación, temas como la fiscalización, que es un tema tan delicado, en donde lo que hemos observado es de verdad, o sea, una incapacidad del órgano electoral para tener un control estricto de monto, destino y cómo se comprueban los gastos que hacen los partidos políticos, que no estamos hablando de cantidades menores. Oye, pero se habla de que hay una fiscalización muy importante, una fiscalización en la que está en tiempo real, se está realizando, ¿no? Este análisis de lo que gastan los partidos. Sí, pero cuidado, porque finalmente en un descuido puede ser que a ti te digan esto es en lo que gasté y realmente el dinero se esté canalizando por otro lado. ¿Te parece bien si regresamos con más del tema de fiscalización? Tenemos que hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Y bueno, otro de los asuntos se va a poner muy bueno, doctor, porque viene 2021, ¿no? ¿Qué vamos a ver en 2021? La invitación para que a través de redes sociales se pongan en contacto. Mucho tráfico, ¿verdad? Sí, joven, muchísimo. ¿Va a la escuela o qué? No, pero debería en lugar de estar aquí en el tráfico. ¿Le puedes subir al radio, por favor? La Escuela Judicial Electoral se adapta a tus necesidades. Por eso te ofrecemos cursos gratuitos en línea para que los puedas tomar desde tu computadora o celular. Para más información, visita www.te.gov.mx/eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana y continuamos con el tema de la fiscalización. ¿Dónde crees tú que deben ponerse las luces en materia de fiscalización? Bueno, yo creo que es un problema muy serio el que tiene siempre la institución electoral, ¿no? O sea, la propia legislación apuesta más que nada a que los partidos políticos puedan ir comprobando lo que van gastando y cómo van canalizando ese gasto. Me parece que ha sido muy positivo esto del día a día, de ir revisando, muy positivo el tener todo un padrón, ¿no?, de proveedores que estén registrados. Todo eso ha abonado y ha funcionado
para paliar un poquito el problema. Pero lo cierto es que sabemos que siempre, incluso en los partidos políticos, y lo digo por plena experiencia de trabajo con ellos, que siempre tienen, digamos, un manejo de dinero alterno, ¿no? Que no está en esta lógica de lo que se reporta. No, o sea, uno es lo que se reporta y otro es lo que realmente gasta. Exacto, lo que realmente se gasta. Y entonces contra esa parte es muy difícil luchar porque realmente para identificarlo no está tan sencillo. Entonces creo que el órgano electoral, me parece que tendría que apretar un poquito más las tuercas con lo que ya tiene, ¿sí? Ser un poquito más estricto con lo que ya tiene. Y, por ejemplo, el tema de la verificación de las facturas, el tema de verificación que realmente se gaste el dinero en lo que se dice que se está gastando. Y, sobre todo, algo muy importante, pues, mientras menos te doy, menos tengo que fiscalizarte, ¿no? Claro. Pero también una reducción racional, porque hay quien de repente habla y apuesta al hecho de que se termine por completo el financiamiento público, lo cual tampoco creo sano de ninguna manera. No, porque ¿de dónde vas a sacar el dinero o a quién le vas a deber? ¿no? La visión mexicana del que paga manda, sí, ¿no? Entonces, claro. digo, muy popular el tema, digo, no hay para dónde volvernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos seguir con el financiamiento público, pero un financiamiento público moderado, prudente, mesurado, austero, que vaya en la lógica de los objetivos de los partidos políticos, que también hay que ver eso también, porque el artículo 41 constitucional les da muchas tareas, las cuales no cumplen. Ellos se centran fundamentalmente al tema de participar en las elecciones. Sí. Pero tienen tareas de educación cívica, de formación política, de generar cuadros, de propiciar y propagar la cultura democrática, lo cual de repente no es tan fácil que lo veamos que lo hacen, ¿no? Oye, en el caso del 2021 hay mucha expectativa porque quiere ver en realidad qué va a pasar, si efectivamente va a haber un cambio dramático, por ejemplo, en el caso de los legisladores, qué va a pasar ahí en la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo ves desde la academia cuáles son los puntos relevantes, digamos, lo que será más atractivo? Bueno, yo considero que efectivamente una elección intermedia después de lo que fue el 2018. Un fenómeno. Que fue todo un fenómeno y además completamente excepcional la situación y esto de el cúmulo de votos que se lograron por parte de lo que es ahora el partido en el poder. Sí nos lleva a definitivamente pensar en que lo que va a suceder es digno de mucho análisis, pero además desde ahorita, es decir, no en el 2021. Yo diría, tenemos que empezar desde hoy a ver cómo se están reacomodando, reajustando las fuerzas políticas y otra situación muy importante, el propio partido Morena, cómo está estructurándose internamente y cómo se está o consolidando o desgastando en las tareas públicas. Y hablo desde la función legislativa, desde la función ejecutiva, porque finalmente todo mundo se desgasta gobernando. Sí. En muchas ocasiones lo que es una bandera política siendo oposición ya no se convierte en eso cuando se gobierna. Y es lo que estamos viendo, por supuesto, ¿no? O sea, hay cosas que eran muy incómodas desde la oposición, pero ya gobernando como que te das cuenta que, híjole, no estaba tan fácil atenderlas, ¿no? Y esto es un elemento muy importante, porque no solo el desgaste de gobernar, no solo el desgaste de legislar, no solo el desgaste de cómo hemos observado también la incapacidad para generar consensos dentro de ambas cámaras, consensos claros, diáfanos. Yo estoy hablando de una concertación que sí permita realmente avanzar en la práctica legislativa, ¿no? Y sobre todo en temas tan delicados, ¿sí? Que es lo que han puesto ellos mismos en la agenda legislativa, que me parece que es ahí donde se da un tiro en el zapato, porque la agenda legislativa podría ser mucho más sencilla, una agenda más social que política, lo cual no hemos visto. Esta agenda ha sido agenda completamente política, ¿no? Enfocada a mis temas, a los temas que yo pongo, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy estamos escuchando que de repente resulta que todos los temas que tengan que ver con la despenalización del uso de la marihuana en general, que esos son temas que se van a manejar de manera institucional, que no va a haber, es decir, que no va a ser un tema directo del Ejecutivo. Entonces, yo soy el que fijo la agenda de las cosas, ¿no? Y entonces esas fuerzas políticas lo que pueden encontrar es un desgaste al no tener la suspicacia de decir, a ver, esta es mi agenda, sí, pero hay una agenda social que también hay que atender. Y esa es la que estamos descuidando en algún momento. Y es donde puede venir la fractura. La fractura en un electorado que, cuidado, tenemos un problema muy serio, un electorado informado. Claro. Porque si nos vamos por el lado de, pues yo ya tengo mi línea y el famoso voto duro y yo creo en esto
a ultranza y no estoy cuestionando absolutamente nada de lo que estoy viendo, pues entonces ahí no habría mucho que hacer para una continuidad clarísima, tanto en la Cámara de Diputados, que es la que se va a renovar para 2021. ¿Cuáles serán los retos de las instituciones, el INE, los institutos electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Yo creo que el primer reto que tiene el INE es que todo salga bien en las elecciones, que no haya situaciones anómalas desde el interior del órgano, que sepa aterrizar a los órganos locales y sobre todo a los órganos distritales. ¿Pero no tenemos eso ya superado? No, pero hay un problema. O sea, aparentemente sí, pero el problema que enfrenta el INE es ese cuestionamiento permanente acerca de cuánto gasta y cómo gasta. Sí. Y el problema que tenemos de frente es también la reducción del presupuesto. Mira, Lupita, los que hemos trabajado en órganos electorales sabemos perfectamente que sí se gasta mucho, eso es una realidad. Pero se gasta también mucho en el financiamiento de los partidos políticos, mucho en satisfacer las demandas de los partidos políticos. Yo siempre he dicho que lo caro en México no es la democracia, sino la política, porque en eso gastamos mucho más. Entonces, creo que el INE, en la inercia de su trabajo, tendrá que dejar muy claro que lo que gasta lo está gastando bien. Pues eso me parece que es un primer gran reto. Otro gran reto es que, digamos, esa famosa casilla única no va a ser tan compleja en esta elección como lo tuvo que haber sido en 2018. Pero recordemos que hay varias elecciones de gobernadores, varias elecciones locales, y a mí me hace mucho ruido el tema de esa casilla única. Me sigue haciendo mucho ruido. A los que vivimos la elección en la calle, como tu servidor ahora en 2018 estuve en la calle ahí en las elecciones, a la hora que estás viendo los escrutinios y el cómputo en cada una de las casillas, es una cosa realmente tortuosa. Sí. Y la gente quiere resultados inmediatamente, pues sí, pero una casilla única no te permite eso, no te lo permite. Entonces, y además un desorden, la gente sin una plena capacitación, que otra vez capacitación centralizada, que tendría que aprender el INE a descansarla más en los órganos locales, esa capacitación, ¿no? O sea, en una palabra, no creérsela de ser nacional. Te lo digo así con toda honestidad, ¿no? Sino, sí soy nacional, pero de alguna manera te reconozco que tú tienes tu espacio de trabajo como órgano local y saca la chamba. Vamos a sacarla juntos, pero tú con la voz cantante como órgano local. ¿Y el Tribunal Electoral? Bueno, el Tribunal Electoral afortunadamente para el 2020 no va a tener gran lío, la cosa va a ser muy tersa para ellos, sencillo, ¿no? Pero 2021 es muy probable que sí, desde antes, te voy a decir dónde va a empezar la chamba del Tribunal Electoral, en los procesos de selección interna de candidatos. Ahí va a estar la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo mundo afianzado, ¿no?, de Morena va a querer una candidatura, lógicamente. Y entonces las impugnaciones, los pleitos, los líos... Bueno, hemos estado viendo cómo está la situación interna lo que está pasando partido, ahorita para designar... Que nos da una idea de cómo pueden avanzar. Sí, las eso cosas, está pasando con el tema de la dirigencia. Una serie de conflictos terribles. Digo, yo al menos que recuerde de algún partido político que viviera estas situaciones tan intensas. En un proceso meramente de selección de dirigencia, yo no recuerdo en la historia fresca algún caso. No Entonces, el trabajo del tribunal va a empezar ahí. Va a empezar ahí. Va a empezar ahí, claro. Y de hecho, no tarda en caerle toda esta chamba, precisamente por vía de la protección de los derechos político-electorales, ¿no?, los temas de ahorita que están presentando, la designación de dirigentes, luego vendrá el tema del proceso de los procesos de selección interna de candidatos, ¿no? Y bueno, y de ahí, pues la segunda gran fase va a ser allá, entonces ahí sí, la parte contencioso electoral relativa a la renovación de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero eso creo que va a ser la menos complicada. Yo digo que toda la chamba fuerte le va a venir a principios del año. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Doctor, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Un placer, como siempre. Qué amable, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la Semana. Lo dejamos con este resumen de las actividades importantes. El Tribunal Electoral revocó la convocatoria emitida por Morena para renovar su dirigencia nacional porque solo se permitió participar a quienes se afiliaron antes del 20 de noviembre de 2017, contraviniendo su propia normativa. La integración de la Sala Superior también determinó que el padrón morenista no resulta confiable, porque no da certeza para llevar a cabo el proceso interno y se incumplió con el proceso de credencialización que el propio partido estableció en sus estatutos. Con base en las anteriores consideraciones, se propone revocar la resolución impugnada, dejar sin efectos la decisión de que el padrón de militantes se integre solo con las personas que se hayan afiliado hasta el 20 de noviembre de 2017,
revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena y dejar insubsistentes todos los actos llevados a cabo en el procedimiento de elección de dirigentes de ese partido político. Por todo lo anterior, el Tribunal Electoral dejó sin validez los actos llevados a cabo en el procedimiento de elección de dirigentes del partido Morena y ordenó que en un plazo de 90 días, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido lleve a cabo los actos necesarios para reponer todo el procedimiento, y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le ordenó resolver a la brevedad todos los medios de impugnación intrapartidistas relativos a la conformación del padrón y a la militancia de los miembros del partido.